Hola, buenas tardes. Ahí está, doctora Sandra. Para mí es más que un honor el poder compartir con ustedes esta tarde y poder contarles algo de lo que hemos venido trabajando ya hace mucho tiempo, que es el manejo de shock hemorrágico obstétrico, y también tener la oportunidad de compartir en este curso tan importante con compañeros y colegas que se han destacado por sus trabajos de investigación y por todo lo que han ayudado a avanzar el mundo de la obstetricia crítica. Me presento, yo soy Sandra Jimena ¿Cómo Olaya, soy salir de eso? psicóloga y también especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Como les digo, realmente un honor el poder estar acá con ustedes. ¿Ah, no se puede poner eso? Vamos a hablar entonces de eh, hemorragia. Vamos a hablar sobre qué es la hemorragia obstétrica mayor. Cuando se presenta una hemorragia obstétrica mayor, entendemos que es la pérdida muy rápida de sangre en una paciente embarazada o puérpera. Hay que recordar que esta es la principal causa de mortalidad materna en el mundo y el reconocimiento de este sangrado o de esta presentación de esta enfermedad es realmente un desafío. Y algo que a mí siempre me ha parecido demasiado impactante es que el 90% de la mortalidad ocurre en los países de mediano y bajo ingreso, o sea, nuestros países latinoamericanos. Y el 92% de la presentación de esta entidad es prevenible, que es también algo absolutamente desastroso y complejo. ¿Cómo definimos entonces hemorragia obstétrica mayor? Se puede definir como una pérdida mayor a 2.500 de sangre y que generalmente puede estar asociada con ingreso a una unidad de cuidado intensivo o a la presentación o realización de una histerectomía. Igualmente, se puede definir una hemorragia obstétrica mayor como la caída de la concentración de hemoglobina más de 4 gramos por decilitro. Y esto es algo que a veces no tenemos en cuenta en las unidades ni en los servicios de obstetricia, porque la paciente llega con una hemoglobina de 15 y se va con una hemoglobina de 8 y por ningún lado en la historia aparece el diagnóstico de hemorragia obstétrica mayor o de choque. Entonces, esto es algo que realmente hay que tener en cuenta. También se puede definir como una paciente que requiere o necesita transfusión de 5 o más unidades de glóbulos rojos o la presentación también de una coagulopatía post-consumo que se presenta después del sangrado o la necesidad de realizar algún tipo de procedimiento invasivo para tratar de evitar, manejar o disminuir esta hemorragia. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre en el embarazo? ¿Por qué lo que pasa o lo que nosotros vemos es algo tan complejo? Hay dos puntos importantes. Primero, los cambios fisiológicos del embarazo. Eso hace que la evolución del choque hemorrágico sea muy diferente a la evolución del choque en otros escenarios. Vemos entonces cómo la paciente gestante se encuentra en un estado de hipercoagulabilidad. Esta hipercoagulabilidad está dada por aumento de factores de coagulación como el factor 1, como el factor 7, el factor 9, el factor 12 y también de una manera muy significativa, dramática y contundente el aumento del fibrinógeno. Otro punto muy importante es que los mecanismos de coagulopatía en la paciente gestante son diferentes. Son diferentes porque vamos a tener un choque hemorrágico en el contexto de una paciente con preeclampsia, una abrupción de placenta, otras patologías que solamente ocurren durante el embarazo. Entonces, la manera como nosotros enfocamos y manejamos este desafío es muy diferente a cómo se maneja, por ejemplo, una hemorragia obstétrica, una hemorragia causada en otro escenario que no sea obstétrica, como por ejemplo el trauma cardiovascular. Hay que tener en cuenta que todos estos mecanismos son diferentes. ¿Por qué o cómo se genera el mecanismo de hemostasia durante el embarazo, durante el parto? Primero, por la contractilidad uterina. Si usted tiene una adecuada contractilidad uterina, definitivamente usted no va a tener sangrado, así tenga alteración de los factores de coagulación. Pero si usted no tiene esa contracción segura, pues muy posiblemente va a llevar a una hemorragia y a un choque. El segundo mecanismo es la de hemostasia, es la integralidad de todo el sistema de coagulación. Cuando no tenemos este sistema de coagulación
íntegro, vamos a tener también serias dificultades, porque no vamos a poder parar. Y aquí es donde todos salimos corriendo, ¿no? Código rojo es una alerta donde todos tenemos que empezar a buscar como otras alternativas y estamos todos, cuando activamos código rojo, llegan todos corriendo y generalmente son escenarios de mucho estrés. Cuando inicia este código rojo debemos identificar cuáles son estas causas de sangrado. Causas de sangrado, 4 importantes: atonía uterina, retención de restos placentarios, trauma obstétrico o trastornos de coagulación, siendo de todas la atonía uterina una de las más importantes o la más importante, aproximadamente un 70%. ¿Cómo entonces, después de que ya entendemos y se establece este código rojo, vemos cómo se empieza a presentar y cómo clasificamos el choque dependiendo de la cantidad de sangrado y también dependiendo de los signos vitales que pueda tener esta paciente? Vemos entonces cómo alteraciones en el sensorio, en la perfusión, en el pulso o en la presión arterial sistólica nos pueden llevar a identificar el choque y clasificarlo también. Entonces, acá es donde tenemos que pensar qué debemos hacer, cuáles son nuestras acciones para disminuir esta mortalidad que ya les presentaba, que es muy alta en pacientes que presentan hemorragia obstétrica mayor y choque hemorrágico. Les planteo entonces 4 puntos importantes, 4 puntos de enfoque para el manejo de choque hemorrágico: la identificación temprana, que es el primero, la prevención de la coagulopatía, la valoración del estado de choque y la rápida reanimación. Un quinto punto que lo quiero ver de una manera diferente es utilizar el PBM. Vamos a empezar entonces con identificación temprana. Lo más importante es establecer un contacto con la paciente, ver cómo está ese estado de conciencia, identificar cuáles son esos signos de hipoperfusión periférica, el color de la piel, la frialdad, la sudoración, ese llenado capilar que puede estar siendo disminuido y también este pulso aumentado. Siendo importante, pero no el más importante, la identificación de la presión arterial, que nos va a orientar, pero no nos va a activar necesariamente todo este tema de choque hemorrágico. Vemos entonces cómo han salido diferentes artículos muy importantes sobre cuál es este impacto del uso de sistemas de alerta temprana, sobre todo modificado para obstetricia. Vemos cómo en estos artículos nos muestran que hacer una identificación temprana del shock, estar siempre evaluando, evidenciando, identificando cuál es esa paciente que se me va a complicar, es una de las principales puntos de manejo y puntos que nos va a inferir de una manera demasiado positiva en la prevención de la mortalidad. Este es un cuadro que ustedes ya conocen, ya se ha planteado también, la identificación de los signos vitales y sobre esos signos vitales plantear cuál es ese punto o cuál es ese score de manejo en el cual todo va a empezar a cambiar y yo voy a pasar de una paciente que está en un puerperio normal a una paciente que está en riesgo de sangrado o una paciente que definitivamente tiene sangrado. ¿Por qué es tan importante identificar esto de manera temprana y por qué es tan importante prevenir esa hipoxia tisular? Vemos acá en esta gráfica del DO2, vemos entonces cómo cuando estamos en un estadio 1 hay una relación muy interesante entre el aporte y el consumo de oxígeno. Vemos que en el estadio 1 y en el estadio 2 hay una relación similar entre el aporte y el consumo, pero vemos que en el estadio 2 ya empieza a haber reclutamiento de capilares. En el estadio 3 ya hay un cambio importante entre el aporte y la demanda. Y acá es donde nosotros hablamos del DO2 crítico, porque es que este DO2 crítico es el que nos va a generar esa activación del metabolismo anaeróbico, en donde se van a empezar a perder todos estos protectores de membrana, va a empezar a activarse estas bombas de sodio-potasio, va a generarse toda esta despolarización de membrana y va a entrar calcio en la célula. Todo esto va a activar los mecanismos de apoptosis celular y muerte celular programada. Entonces, mi paciente que estaba para que sus células del corazón fallecieran
a los 50 años, pues van a morir en 2 días, 3 días, un mes, y eso es lo que vamos a ver en el cuidado post-reanimación. Eso no lo vemos generalmente, esa tardanza en tiempo de hacer esta reanimación celular tan importante. Esto no se va a hacer de una manera tan rápida como uno realmente. Si no se hace de una manera tan rápida, se van a perder todos estos mecanismos y nuestras pacientes van a empezar a generar pues mayor mortalidad. Vemos entonces cómo dentro del estadio 3 y 4 es donde se presenta con una manera más importante la hemorragia postparto. Y vean ustedes que solo el 25%, o sea, tenemos un 75% de grupo de pacientes que no van a presentar manifestaciones en los primeros 10 minutos. Son esas pacientes que yo atiendo, que no tiene sangrado, la pasan a sala general y luego está informando la enfermera que esa paciente está con sangrado. Entonces hay que estar muy atentos porque nos pueden llegar a engañar. Este es el pictograma en donde podemos ver la pérdida sanguínea para poderla estimar. Vemos que cuando hay un sangrado ya que compromete básicamente las sábanas de la cama son aproximadamente 1000. Y cuando este sangrado ya llega hasta el piso, que es lo que estamos viendo acá, podemos decir que más o menos 2000 de sangrado. Ya para ir precisando un poquito sobre esto, podemos entender que la hipotensión es muy poco sensible para evaluar la severidad real del choque hemorrágico, porque cuando ya se presenta, se ha perdido aproximadamente el 30% de la volemia. Existen otros signos de choque, como la ansiedad, la taquicardia, la debilidad del pulso, y hay otros signos más tempranos, como taquicardia, y el índice de choque es definitivamente uno de los ítems más importantes para poder predecir y para poder evaluar la severidad del sangrado. Para predecir, porque un índice de choque de 0.9 a los 10 minutos postparto sin que tenga sangrado, predice la probabilidad de que la paciente tenga hemorragia postparto. Entonces, muy importante tener el kit de código rojo. Y vamos a ver acá entonces, esta es nuestra lista de chequeo que tenemos a nivel del país, en donde vamos a ver la importancia del banco de sangre y cómo se maneja el código por etapas. Esta es la etapa 3, que cuando tenemos un sangrado mayor a 1500, ya vamos a iniciar protocolo de transfusión masiva, que es muy importante. Dentro de la guía del ministerio, lo que nos habla del protocolo de transfusión masiva son 3 unidades de glóbulos rojos, 2 unidades de plasma y 8 unidades de crioprecipitados. Que esto es lo que definitivamente nosotros colocamos de manera inicial con un estadio una etapa 3 del sangrado. En el banco de sangre también es muy importante, si no hay crioprecipitados, utilizamos fibrinógeno. Si este fibrinógeno está menor de 200, se debe iniciar reposición con 8 unidades de crioprecipitados o colocamos 3 gramos de fibrinógeno, que ya la próxima charla nos va a hablar sobre la importancia de este medicamento. El segundo punto que les planteo, la prevención de la coagulopatía, muy importante dentro del abordaje del choque, solicitar gases arteriales, evaluar el nivel del ácido láctico y del fibrinógeno. Vemos entonces cómo prevenir la coagulopatía nos va a ahorrar también un alto número de muertes. Vemos cómo cuando se presenta la coagulopatía tenemos 2 escenarios. 1, la activación tisular y 2, la pérdida de factores. La activación tisular porque hay un consumo de factores de coagulación y la pérdida de factores por la cantidad de sangrado que ustedes han tenido. Si cuando uno atiende un parto o hace una cesárea y ve la cantidad de coágulos que están dentro del área quirúrgica, dentro de la atención del parto, piensen que todos esos coágulos son pérdida de fibrinógeno y pérdida de factores de coagulación. Entonces, si nosotros prevenimos rápidamente la coagulopatía, definitivamente vamos a impactar en mortalidad. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos impactar en esa área? Primero, el ácido tranexámico. Definitivamente el Woman Trial ya nos lo ha colocado muy claro. La administración de ácido tranexámico 1 gramo, tan pronto como sea posible, como se identifique el sangrado.
dentro de las primeras 3 horas y se puede repetir a los 30 minutos si continúa el sangrado. Puntos importantes de la estrategia PBM que la vamos a hablar ahora. Muy importante también tratar de evaluar los niveles de hemoglobina preoperatoria, porque eso también nos va a ayudar a evitar la coagulopatía y igualmente los niveles de fibrinógeno. Vemos acá cómo con estos scores tan importantes, si nosotros podemos evaluar la dinámica de la coagulación y la dinámica de la formación del coágulo, realizando la utilización de este tipo de score, en donde si tenemos un puntaje mayor de 26, vamos a tener alta probabilidad de que mi paciente haga un choque o haga una coagulopatía intravascular diseminada. Vemos entonces cómo dentro de los puntos más importantes está la prolongación del TPT y está la disminución o la prolongación de este TPT, igualmente la disminución de plaquetas y los niveles de fibrinógeno menor a 3 gramos. Esos son como los puntos claves que debemos tener. Importancia del monitoreo de la coagulación y como les planteaba, cuando ya se activa y hay un estadio 3 o una pérdida mayor a 1500, se solicitan 3 unidades de glóbulos rojos, 2 de plasma, 8 de crío, y esto ya lo habíamos visto. Reposición con 3 gramos de fibrinógeno, que también hace parte pues del paquete cuando no se tienen crioprecipitados. Y si el sangrado es activo y las plaquetas están menores a 50.000, se debe iniciar transfusión de una férice de plaquetas. El tercer punto, valoración del estado de shock, la importancia del índice de choque para poderlo clasificar, grado 2, grado 3. Ya vemos que acá ya estamos planteando y solicitando paquetes transfusionales. Y otro punto importante para identificar el choque, que es definitivamente con los gases arteriales y con el valor del lactato. Si nosotros tenemos un lactato en un escenario de hemorragia entre 6 y 10, estamos en un estadio clase 3. Y si tenemos un lactato mayor a 10, es un clase 4. O sea, es un choque muy grave y acá ya consideramos transfusión masiva. Otro de los escenarios importantes, otro de los escenarios importantes, lo vemos acá en esta imagen, es poder realizar suturas hemostáticas como la sutura de Belinch, que nos va a ayudar también a disminuir este riesgo de sangrado. Y el cuarto punto, que es la rápida reanimación, en donde lo que hacemos es, según los minutos, minuto 0, minuto 1, minuto 60 o a la hora, o minuto 20-60. ¿Qué debemos hacer? Debemos primero alertar, colocar oxígeno, canalización, clasifique el shock, revise el útero, coloque sonda, coloque fármacos de primera línea. Dentro de la estabilización, evalúe si la paciente tiene hipotensión, considere remitir, considere también un procedimiento quirúrgico. Y dentro del tema que estamos revisando, que es la tasa de los paquetes de transfusión masiva, vemos también que la tasa de transfusión en pacientes obstétricas cada vez, en países desarrollados, cada vez es más baja. Si bien se ha aumentado los últimos años todo este COVID, pero definitivamente la tendencia hacia futuro es disminuir la cantidad de sangre que se está transfundiendo, como evitando la coagulopatía y tratando de contener más este sangrado, reanimando más rápido. También tener medidas restrictivas, reanimación con cristaloides, pero teniendo en cuenta la cantidad de pérdida para tratar de no llevar a esta paciente a una coagulopatía dilucional. También muy importante el manejo de la temperatura, mantener la normotermia y evitar la acidosis. Todo esto nos va a prevenir la coagulopatía. Vemos también cómo el uso de vasopresores de manera temprana es una medida que también nos ayuda a disminuir e impactar en el choque. Y definitivamente la terapia PBM o la estrategia PBM, en donde lo que se hace o lo que se plantea es manejar de una manera
o de optimizar este manejo de sangre dentro de los paquetes transfusionales, en donde vamos a mantener esta concentración de hemoglobina, donde se va a optimizar la hemostasia y minimizar la pérdida de sangre. Hacia allá es que nos estamos moviendo actualmente, tratando pues de tener estos escenarios muy claros. Esta es una diapositiva que habla de cortesía del profesor Muñoz, en donde nos habla que dentro de los servicios de salud se deben establecer programas multidisciplinares y tener estos tres pilares: optimizar la eritropoyesis, minimizar las pérdidas sanguíneas y optimizar la tolerancia a la anemia. Dentro de la transfusión masiva, esta se define como colocarle más de 10 unidades de concentrados de glóbulos rojos en un periodo de 24 horas. ¿Qué pasa? Este es un protocolo que hay en la revista de medicina intensiva que nos habla sobre el manejo de la hemorragia obstétrica, masiva obstétrica. Este es un protocolo que tienen ellos de transfusión. Se activa el protocolo cuando la hemorragia estimada excede los 2000, la paciente se muestra inestable o presenta alteraciones del estado de conciencia. El anestesiólogo pide ayuda inmediata, es el encargado de activar el protocolo llamando al banco de sangre, y el banco de sangre inmediatamente lleva 10 unidades de hemoglobina, de glóbulos rojos, 10 unidades de plasma fresco congelado y 2 pools de plaquetas. Y adicional a esto, ellos plantean el colocar fibrinógeno de manera empírica, 4 gramos de manera inmediata, para tratar de disminuir esta coagulopatía. La mayoría de estos protocolos de transfusión masiva se prescriben una proporción de 1:1 o de 1:1.5 de plasma fresco congelado con glóbulos rojos. Aunque lo que se ha planteado es que cada institución debe desarrollar su propio protocolo, muchos han adoptado pues este tipo de estrategias: 1:1 o 1:1:1, que es una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plasma y una unidad de plaquetas. Un punto importante con el plasma: la transfusión de plaquetas y plasma pues son utilizados para la reposición de componentes humorales y también celulares en la coagulación, pero también se encuentran diferentes complicaciones derivadas tanto del estado de choque, como está la paciente, como el colocar estos elementos como el plasma, que tienen un mayor riesgo de TRALI, que tienen un mayor riesgo de lesión pulmonar aguda. Complicaciones como aumenta el riesgo de muerte, aumentan los días de estancia hospitalaria, aumentan las complicaciones asociadas a falla multiorgánica y también aumentan los costos en la atención. Vemos entonces cómo complicaciones transfusionales infecciosas y no infecciosas definitivamente pueden llegar a impactar en la sobrevivencia del paciente de manera negativa. Entonces debemos evaluar muy bien a qué paciente vamos a transfundir, con qué, cuándo, cómo y en qué tiempo. Eso tiene que ser muy rápido si se toma la decisión. Siempre piense en prevenir la coagulopatía. El punto con los crioprecipitados es que necesitan ser descongelados antes de su uso, y pues esto puede llegar a generar un potencial también de transmisión de patógenos. Y en algunos países ya están siendo retirados por una importante preocupación en la seguridad, aunque están disponibles en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero definitivamente hay que interrogar, y cada vez más se está utilizando más el fibrinógeno. Estas son las diferentes guías, las diferentes recomendaciones. Vean ustedes las diferentes recomendaciones que tienen. No hay una unión de todas las guías, siempre son recomendaciones aisladas. Y ya para terminar, a modo de conclusión, vemos entonces cómo la identificación de factores de riesgo para hemorragia postparto es uno de los pilares importantes. Quiero que se vayan con esto: prevenga coagulopatía, el tiempo es definitivamente muy importante, use PBM en sus instituciones y reanime rápidamente. Muchísimas gracias a todos. Sigan pues con este curso, ya van en la recta final, pero de verdad muchísimas gracias y muchas felicitaciones por todo este evento.